Bueno, muy bien, seguimos en este programa que se llama Con una pregunta, ¿en dónde estamos? Tenemos este mensaje de Daniel que me dice, muy buen día, Rubén. Gracias por poner los temas en blanco y negro para poder tener una visión más despejada en la maraña de hilos que se tejen en torno a la realidad que nos está tocando vivir. Abrazo, nos dice Daniel. Gracias, Daniel. Se pueden comunicar a esta producción al 093-829-272, 093-829-272. Está con nosotros el coronel Ego Correa Luna, a quien agradecemos un montón. Gracias, coronel, por estar con nosotros. Escritor, investigador. Vamos a hablar de un tema muy importante. Buenos días, Rubén, y para toda la audiencia. Bueno, como dijo, estuve atentamente escuchando y compartiendo toda su exposición en la editorial. A todos esos problemas que tenemos le sumamos este que tenemos del eterno enfrentamiento desde 2005 para acá, porque a la salida del periodo de facto, se resolvió como tradicionalmente se resolvían todos esos enfrentamientos interorientales desde que la República es la República, con un tratado, mejor dicho, el Tratado de Paz nunca existió, pero de todos modos se salió con una amnistía media traída de los pelos, porque se hizo en dos partes y por un montón de cosas, y que funcionó, o sea, se le llamó las leyes de pacificación, que funcionaron muy bien hasta el 2005, porque Sí. realmente no pasó más nada. Incluso hay una serie de cosas que son muy interesantes. La ley de amnistía, la primera, la 15.737, es una ley de amnistía que, desgraciadamente, en nuestro sistema político, en nuestro sistema incluso jurídico y todo, se recurre mucho a un relato en lugar de usar las precisiones jurídicas de las cosas, ¿no es cierto? O sea, se suele decir, a los tupas se les dio una amnistía general y restricta. En primer lugar, las 15.737 no es una amnistía para los sediciosos, es una amnistía general porque amnistía a los delitos, no a sujetos específicos. Claro. Dice, se amnistían todos los delitos políticos y civiles y militares conexos con estos, ocurridos entre el año 62 y el 1985. Por lo tanto, es una amnistía que abarca a todos los ciudadanos del Uruguay, no es específico para nadie. ¿Qué artículo Ahora, determina eso, coronel? Está en la ley, es ¿verdad? el artículo primero de la El ley. primero de la ley. Claro, claro. Pero aparte, ese artículo tiene un segundo parágrafo que es muy interesante, porque dice, y creo que lo puedo recitar casi de memoria, dice, para los autores y coautores de homicidio intencional consumado, la presente amnistía solo operará a los efectos de la reducción de la pena del artículo 9 de la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que para los que cometieron homicidio intencional consumado, ya sea como autor o como coautor, esas personas no están comprendidas dentro de la amnistía. Ninguna. Ninguna. Claro. Incluso los presos tampoco están, porque los presos solo se benefician con la salida temprana del 3x1. Pero claro, no se benefician con la eliminación de los antecedentes y todo lo demás que está en la amnistía. Exacto. Hay una reducción de la pena, nada más. Lo único que para el que cometió homicidio intencional consumado es el beneficio de que si estaba preso, sale. Y si no estaba preso, no está amnistiado de ninguna manera. Claro. O sea, debería haber sido perseguido, investigado. Enjuiciado, claro. Sí, enjuiciado y todo eso. Claro. Ahora, hay un artículo que es el quinto que incluye, que estipula de que para los militares y policías que hubieran cometido, y acá es complejo, porque dice actos aberrantes, o sea, no está tipificado. Actos aberrantes. No hay una figura legal, jurídica. No hay una figura, claro, como dice no hay pena sin ley, ¿no es cierto? No hay delito sin ley. Exacto. O sea, no está tipificado ese delito. Nula pena sin el ley, dice, ¿no? Nula pena sin el ley, nulum delitum sin el ley.
claro. Entonces, es complejo porque la única figura que eventualmente más o menos se podría asimilar es la de apremios, ¿no es cierto? O sea, eventualmente torturas, tampoco torturas existía en el ordenamiento jurídico previo al 85. O Sí, sea, pero hechos aberrantes es una expresión vaga, es una expresión vaga. antijurídica, Aparte hasta cultural, claro, porque cosas que en una época se consideraba aberrante el casamiento entre dos hombres o dos mujeres, y claro, ahora claro, exacto, lo tenemos. exacto. Ahora es un... Es un derecho consumado ya, Claro, o sea claro, que esa expresión como expresión jurídica está mal. Y, los otros que están también, que no aplica, son los que hubieran cometido privación de libertad de personas desaparecidas. O sea, por lo tanto, todos los demás delitos, por ejemplo, una privación de libertad que están enjuiciando gente de 80 años y con prisión por privación de libertad porque eran jueces sumariantes y firmaron una detención. Pero no de personas desaparecidas, de una persona que estuvo presa unos días o lo que estuvo presa porque firmaron esa detención y ahora se procesa, están presos. sí, Conozco gente que hace 3 años, 4 años que sí, están presas por eso, sí, porque sí, sí. aparte ni siquiera los procesan ni nada, o sea, los tienen sin proceso. Sin debido Este, proceso, ¿no? y Sin claro, sentencia condenatoria. Y además pero, desactivaron la ley de caducidad. Después de que desactivan la ley de caducidad empieza a ocurrir esto, ¿no? bueno, y eso es lo que yo voy yendo, pero lo interesante es que, para empezar, se debería aplicar la ley 15.737 como está escrita, Mm. y por lo tanto, están amnistiados muchísimos delitos que en este momento están procesando gente y metiendo en la presa. Coronel, ¿y usted cómo interpreta eso de que se entendió que era para los tupas o para determinado tipo de gente? Por qué se dio ese relato? Porque, Porque la ley no fue lo dice eso. qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que desde mucho antes, y digamos, quizás el síndrome de la tablita, porque la tablita fue una de las cosas que exacerbó los ánimos de la gente, porque hasta la tablita que teníamos buena economía y todo eso, incluso Hay que- el Mm. plebiscito del 80 no es brutal, se gana por un margen apreciable, pero muchísima gente votó a favor. Pero cuando se cayó la tablita y vino la crisis y fue muy, muy dramático, Mm. eso ya la gente se predispuso contra el proceso muchísimo. Entonces, Recordémosle a los que no conocen ese periodo, que fue aquel periodo del gobierno de dictadura, estaba el Goyo Álvarez, ¿verdad? Cuando claro, se había planteado un modelo económico que impedía la libre flotación del dólar. El dólar no fluía en el mercado, sino que estaba planchado a un precio. Y yo lo sí, estaba recuerdo la tablita porque justamente. estaba esa tablita, recuerdo que el dólar estaba a 13 pesos, si no me equivoco. Ujú. Eran 13 pesos uruguayos. Y mi viejo estaba por comprar casa, que es la casa en la que estoy viviendo ahora, Sí, y le dice a mi vieja, ¿será cierto? Dice, porque capaz que nos conviene ya ahora señar y comprar porque parece, se comenta, mi viejo era despachante de aduanas, se claro. comenta que puede reventar la tablita. Y Y esa sí, misma noche el Goyo Álvarez dice, no, no va a reventar, y los quédense tranquilos, marcianos. uruguayo, y al otro día reventó la tablita. Sí, Ujú. sí, realmente, Se fue a 25, creo, una cosa sí, así. no, fue un error, porque la gente, la historia la escriben después como quieren y después se acuerdan de lo que quieren. Sí, Pero el Uruguay en el 1973 estaba en default, claro, estaba quebrado. claro, No exportábamos un peso claro. y Y cuando la viene el crisis golpe, del precio del petróleo también, ¿no? el precio del petróleo se fue de $3,50 a $35 el barril. Claro, Se multiplicó por 10. Imagínense sí, que sí. hoy lo lleven a $800. Claro, exacto, a precios actuales, claro. Claro. Entonces, eh, hay, yo me acuerdo porque en esa época yo volaba helicópteros y me tocó participar Mm. en los operativos de seguridad en los dos cónclaves que hubieron, San Miguel y Nirvana, o sea,
El primero fue en el Fortín de San Miguel y el segundo en el Hotel de Nirvana ahí de Colonia. Y ahí fueron todos los órganos, organismos, los descentralizados, los entes autónomos, todos esos, a exponer el estado de situación y un plan para recuperar todo eso, ¿no es cierto? Claro. Y tuvimos nada menos que al ingeniero Beck Villegas de ministro de Economía. Sí. Él fue el artífice de que para fin de la década Uruguay estaba exportando, tenía un nivel económico excelente, se hicieron las represas, se hicieron los puentes, o sea, la parte económica, Beck Villegas fue maravilloso. Se apeló a la obra pública, recuerdo que es un recurso en momentos de crisis importante, ¿no? Claro. Las famosas plazas, la Plaza del Ejército, cantidad de plazas, ¿no? De calles, avenidas, No, las represas, ni que hablar, las represas. Las represas. La represa de Salto Grande sigue siendo sí, sí, sí. lo esencial que tenemos. Cuando Sí. hay sequía se complica. O sea, pero sigue siendo la represa. Bueno, pero yendo al otro tema, pasó eso hasta el 2005, que el país fue por un buen camino, hubo pacificación, todo bien, hasta que llegó esta gente y empezó ya mal porque dice, sí, pero me acuerdo, presidente Vázquez, se puede investigar porque el artículo 4 lo permite. El artículo 4 de la ley de caducidad, por el cual todavía hay gente presa, hay gente que tiene 16 años presa, gente grande, ¿no? Sí, O sea, se apeló a interpretar las normas como se les antojó. El artículo 4 de la ley de caducidad dice clarito, sin perjuicio de los artículos anteriores, o sea, artículo 1, 2 y 3, no se, o sea, básicamente, la caducidad de la pretensión punitiva es lo esencial. Sí. ¿No? Que ahora vamos a eso, después si podemos explicar qué significó la caducidad de la pretensión punitiva del Estado y el acto administrativo que dispone que se dé cuenta al Poder Ejecutivo de casos que estuvieran comprendidos por esa ley. Ese es el artículo 3, cuando determinadas personas fueran sometidas a la justicia por determinado tipo de delitos, ¿no? El artículo 4 dice, sin perjuicio de los artículos anteriores, en casos de personas desaparecidas o de niños secuestrados, el Poder Ejecutivo dispondrá las investigaciones necesarias y en un plazo de creo que son 180 días, informará de los resultados a los interesados. O sea, no tiene ningún fin punitivo ese artículo. No. Tiene un fin simplemente de encontrar eventuales... Es un acto administrativo que dispone la ley ahí. Es un fin administrativo, no hay ningún fin punitivo y además pero la ahí finalidad no hay... simplemente es de encontrar a esas personas eventualmente desaparecidas o niños secuestrados. ¿Por qué digo administrativo? Pues son disposiciones que establece la ley que debe asumir el Poder Ejecutivo, es decir, disponer una investigación para ver si se encuentra realmente que esa persona fue desaparecida o ese niño fue desaparecido, pero son actos administrativos, ¿no? Como si mañana se dijera, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de diligenciar actos de investigación respecto a archivos de tal a tal año, por ejemplo, ¿no? Ahora, respecto al artículo 3º, como decía bien, es un artículo administrativo también, porque lo único que dispone es que el juez de la causa, cuando hay una denuncia, requiera, porque esa es la palabra que utiliza la ley, requiera al Poder Ejecutivo, o sea, requerir no es un pedido, por favor, es algo como un exhorto, sí, es un exhorto imperativo, sí. ¿no es cierto? Requiera al Poder Ejecutivo le informe si ese hecho está dentro de lo que estipula el artículo 1. Entonces, es algo que naturalmente... para que entienda la gente, coronel, que es para que vea el juez si está esa persona comprendida en esa renuncia a la pretensión punitiva del Estado o no, porque de pronto esa persona cometió un homicidio en el año 76, pero fue un homicidio porque mató al vecino de su casa, aunque fuera coronel, no tiene nada que ver.
¿no? La- Porque eso está la- bueno aclararlo, sí, porque sí, quedaban fuera de la pretensión punitiva del Estado aquellos que cometieron algún acto delictivo, o entre comillas, cumpliendo funciones del Estado, cumpliendo funciones en ese régimen estatal. claro, en realidad solo tiene dos excepciones la ley, que es el Mm, artículo segundo. ujú, Una, si el hecho ya estaba cursando un proceso judicial, que no exacto, hubo ninguna en el momento de la promulgación de la ley, ¿no? exacto, No hubo ninguna. Y la otra era si el delito había sido cometido con una finalidad económica, exacto. que tampoco no hubo ninguna. O Ah, sea, nunca hubo un caso ah. de que se acusara a alguien que hubiera cometido un delito, un Sí, homicidio o cualquier otra eventualmente un cosa, homicidio, un robo, pero con un fin económico. claro, Eso no existió nunca. claro. Entonces, bueno, eh, la ley funcionó digamos, era en realidad una amnistía porque incluso esa ley cursó todos los procesos de tratamiento de las leyes, Mm, o sea, se presentó como un proyecto en una de las cámaras, se trató, se votó en la otra, se sí. promulgó y Obtuvo pasó. las mayorías y fue promulgada y fue legislada mediante el mecanismo de la democracia representativa, como cualquier Sí, ley, pero fue aparte, promulgada. aparte sufrió Mm, el embate de una impugnación sí, por el artículo 79. O sea, como ahora la LUC, mm, en aquel momento mm. se juntaron firmas y se impugnó convocándose a un referéndum. Referente, exacto. Ese referéndum tuvo una aprobación amplia, o sea, mejor dicho, el referéndum en realidad tuvo una negativa amplia. Mm, Este, se aprobó la ratificación de la ley. sí, sí. Por, se ratificó por un Un 50 y pico largo. 56 creo que fue. Y bueno, o sea Sí, que había unos 15 puntos sí, de diferencia, más o menos. sí. Y bueno, y a partir de ahí, la ley queda absolutamente, yo estaba leyendo hoy justamente yo le Queda comenté, ratificada, ¿no? sí, Con una estatura. le comenté el, este, esa nota de Gonzalo Aguirre que se llama Catarata de Errores, que yo se la mandé por mail, no Sí, sé si la sí, sí, vio, sí. y justamente dice, dice acá al final, cuando habla de todos los errores que se cometieron, Mm, y entonces dice, se equivocaron feo, por último, cuando sostuvieron que la ley de caducidad es derogable. mm. Como recurso político para torear a los frentistas es comprensible, pero jurídicamente es un claro yerro, como también lo es que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de una ley confirmada por el cuerpo electoral en un referéndum. Este es un recurso calificado como tal por el artículo 79 de la Carta, o sea, un medio de impugnación de las leyes ante el titular de la soberanía, que es Mm, el cuerpo electoral, una vez que éste se pronuncia, oficiando de tribunal de alzadas. El mm. Parlamento no puede enmendarle la plana de la misma manera que un juez letrado no puede, respecto de su sentencia apelada, hacer otra cosa que cumplir el fallo del Tribunal de Apelación. Esto Mm, decía Gonzalo Aguirre ujú. cuando la fiscal Guiance inició una acción Por de inconstitucionalidad. inconstitucionalidad, claro, Mm, que en esta catarata de errores que él va marcando paso a paso mm. cómo cada uno que intervino metió la pata en una Sí, palabra. sí, Es clarísimo esto. sí. Bueno, o sea, la ley cumplió con todo lo que está escrito en la Constitución para hacer una ley que ya quedó firme e intocable, porque ya Claro. el cuerpo electoral se expidió. Entonces, Pero además, eh, además este coronel se expidió el cuerpo electoral, que es el soberano, como usted dice, sí, y nadie le puede enmendar la plana, como decía el doctor ujú, Aguirre, pero se expidió respecto a qué? Se expidió respecto a ratificar la renuncia que hace nuestro país, el por Estado supuesto, uruguayo, a la pretensión procesal. Es decir, nuestro Estado, a través de esa ley, renuncia a la legitimidad activa procesal. Y esa renuncia, esto para que lo entiendan los que nos siguen, desde el punto de vista técnico, jurídico, una renuncia procesal, que la podemos hacer usted, yo también a título personal, en este caso es el Estado, porque es el sujeto de derecho, el bien a tutelar es el Estado,
En ese sentido, cuando se hace una renuncia procesal, esa renuncia es irrevocable. No se puede revocar una renuncia procesal. Es uno de los modos excepcionales de concluir los juicios. Pero La catarata de aparte, errores de la que habla Aguirre es realmente impresionante, porque por donde sí, lo mire hay errores jurídicos por todos lados en cuanto a la derogación de esta ley. aparte como dice nuestro común amigo, este, Tata, Sí, este, que es es un una ángel, ley, un ángel que nos sí, mandaron del sí, cielo para que nos asesore y nos ilumine. es una ley ipso iure, ¿no es Claro, cierto? O sea, claro, instantánea. Una vez claro. que se quedó firme, Sí, de hecho, sí, una vez que fue promulgada, se acabó. sí, sí, Y exacto. es irreversible. Es O sea, irreversible. es como la muerte. Se acabó. Claro, Es la muerte y la pretensión punitiva y no claro, puede ser restituida. exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, hay un segundo paso que es el plebiscito del 2009. Mm, Plebiscito del 2009, que es otro mamarracho jurídico, mm, porque el plebiscito 2009 se aplica, digamos, el procedimiento del 331, el mm, de la iniciativa popular, mm. ¿no es cierto? Sí, Pero el, la 331 comienza diciendo, la presente constitución podrá ser reformada de acuerdo a los siguientes procedimientos. O mm, sea, son procedimientos para una reforma constitucional. claro, Ellos presentan una reforma constitucional, pero el objetivo, no tiene nada que ver con ninguna reforma, solo claro, anular la ley. claro, claro, claro. Eso se llama Sí, fraude a la ley. O exacto. sea, están, Sí, sí. están utilizando una herramienta válida en sí misma con una finalidad diferente a para Sin la que fue contenido, que no creada, tiene la finalidad, claro, de esa para herramienta. la cual fue creada. Claro, claro, Entonces, claro. eso fue lo que hicieron. No obstante, fue una jugada que hicieron en combinación con la... se me fue ahí la imagen. Bueno, Ah, a veces sí. sí. En combinación con la declaración de inconstitucionalidad, esa que comentábamos recién, Mm, de mm, mamarrachesca, mm. hay que recordar que la ley había tenido dos declaraciones de constitucionalidad en el año 88 de la Suprema Sí, Corte. sí, sí, sí. Dos declaraciones de constitucionalidad. E incluso, en el caso Hellman, también se le rebota a Hellman Mm, cuando pide inconstitucionalidad de la ley. claro, Y claro. entonces, yo creo que eso se hizo en combinación para que Hellman fuera a la, ¿cómo es que se llama? A la Corte Ayer- Interamericana. A ah, la Corte Interamericana. sí. Ahora, ellos hicieron esa... ¿Fue a la corte o fue o a la comisión? Porque veo que a veces se confunde, a veces nos dicen a y la no, no Corte, es a la la corte, a la Corte. corte. Coronel, tengo un mensaje acá que me dice lo ¿Sí? siguiente. ¿Sí? Lo que dice el invitado es cierto. Yo viví aquella época y pienso que si el plebiscito constitucional se hubiera realizado antes del quiebre de la tablita, lo hubieran ganado. Y si no hubieran permitido el quiebre de la tablita, es posible que estarían hasta hoy al frente del país. El quiebre de la tablita fue una imposición del exterior que no supieron manejar. Bueno, esto es una opinión del oyente. Está bueno, antes de cerrar la nota, coronel, que nos explique a todos su formación militar, tiene que ver con la aeronáutica, es escritor, qué libros tiene publicados, porque estos temas los vamos a seguir tratando, evidentemente, no Sí. da para agotarlo en una sola No, me conversación. gustaría, rapidito, Mm. hablar de la petición que hicimos. Si puede Si nos rapidito, da. muy rápido, sí, No, porque se nos no, va el tiempo. simplemente, por lo menos, después lo podemos extender. La petición que nosotros hicimos fue porque en Usted el le hizo una 2000... petición al presidente de la República Sí, sí, esa. respecto a todo este tema, ¿verdad? Claro, yo se la pasé por ahí. Sí, sí, Después sí, viste. pero yo lo estoy aclarando al público que Claro. no tiene por Bueno, qué saber de lo que estamos conversando. A raíz de todo esto que estamos conversando con usted, usted le hizo una petición al presidente de la República claro, como para que tome una porque decisión respecto a esto. claro, en 2011, Mm, 2011, ante justamente el fracaso que tuvieron en el plebiscito 2009, es que maquinan para ir a la Corte y que la venga de la Corte una sentencia que nos obliga a nosotros prácticamente a matar la amnistía y todo lo demás. ujú, Este, esa, esa, eh,
ese acto administrativo, porque parece mentira, no pudieron tumbar la ley en 2 consultas populares y la tumban con una simple resolución, que es la 323 del Poder Ejecutivo, que firmó Mujica, por la cual da cumplimiento a lo que dice la sentencia de revocar todos los actos administrativos en los cuales se incluía gente dentro de la ley de causa. O sea, lo que comentábamos hoy, el artículo 3, cuando el juez preguntaba, el Poder Ejecutivo del momento le decía, sí señor, estuvo adentro, archívese y ciérrese. Sí. Entonces, nosotros impugnamos en ese momento con una acción primero un recurso de revocación ante el Poder Ejecutivo, a través del CORFA, el Centro de Oficiales Retirados, porque era el que podía eventualmente representar a todos. Y sabíamos que teníamos problemas de legitimación activa, pero era una resolución muy genérica. No había como alguien que fuera a decir, bueno, me afecta a mí de manera directa y legítima. Entonces, nosotros hicimos ese recurso de revocación y luego fuimos al contencioso. En el contencioso se agarraron de la falta de legitimación activa y no tocaron el fondo para nada. Pero nosotros lo hicimos, sobre todo, para que eso quedara el antecedente, porque sabíamos que era un disparate lo que estaban haciendo y que en algún momento lo íbamos a poder traer de vuelta. Y este es el momento, porque incluso por la LUC y por la pandemia y todo eso lo demoramos porque no quisimos meter un elemento distorsivo ahí. Entonces, y vamos cerrando, coronel, me están diciendo... Bueno, está. No, pero dígame la conclusión entonces. La conclusión es que se han basado en eso, diciendo que el derecho internacional está por sobre nuestro derecho de cualquier manera. Y eso, entre otras cosas, es falso porque la propia Convención Interamericana, en los artículos 29 y 30, dice que no se puede interpretar ninguna de las reformas que se obligue a un país a hacer, de manera que suprima derechos y libertades de los ciudadanos, y que suprima o limite al ciudadano en el sentido de la vida democrática del país. Y ellos están pasados por arriba de la soberanía individual que tenemos cada uno de nosotros cuando votamos. Claro, de la decisión del soberano. Pasaron por arriba de la decisión del soberano y en 2 oportunidades, incluso, y en un plazo de 20 años más o menos, ¿no? Por eso, por eso consideramos que es absolutamente falsa esa afirmación de que estamos obligados a cumplir con lo que dice Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos fue. No, sin duda, pero vamos a seguir conversando de todo esto, coronel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a retomar este tipo de tema. Yo soy tema. agradecido porque estamos haciendo esto por varias razones. La primera es que nosotros tenemos que defender el Estado de Derecho y la soberanía. Yo le iba a decir eso. Claro, esa es la razón primera de todo esto, ¿no? Ese es el libro que presenté el año pasado, Soberanía y Estado de Derecho, donde relatamos todo esto de manera... Vamos a seguir hablando. Discúlpeme, coronel, pero vamos a seguir hablando y hablamos de sus libros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena jornada. El coronel, escritor e investigador, además, Ego Correa Luna, hablando con nosotros. Nos vamos. Gracias, Damián, por estar ahí. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chau.